También queremos agradecer al compañero José Fonseca y al compañero Óscar Sánchez, que han sido los que, junto con su lema, nos han permitido tener a esta reunión y tener la presencia de un compañero legendario en la historia de la izquierda peruana y de un compañero que ha sido permanentemente uno de los representantes más importantes dentro del Congreso, que ha dado grandes, digamos, luchas y batallas por los derechos de los trabajadores y por los derechos del pueblo peruano. Quiero, sin más preámbulos, presentar al compañero que ya todos conocemos, al compañero Manuel Damer, que hoy día también es congresista de la República por todo Perú. Un fuerte aplauso, compañeros, para el compañero Manuel Damer. Ya se ha tratado de manera muy clara los temas vinculados al concepto constitucional, el bagaje de qué es una constitución, qué contiene, qué desafíos comprende y plantea. Y también se ha tratado en forma clara y extensa todo lo relativo al manejo de la biodiversidad, el manejo de la geografía, del espacio natural, del espacio en el cual vivimos los seres humanos. ¿Cómo se puede combinar una cosa con la otra? Con la política, con el desafío de la política y con el desafío actual de la política. Estamos ante la convocatoria a un referéndum que tiene ¿cuántas preguntas? 4. ¿Cuál de ellas cambia la historia del Perú? Ninguna. ¿Cuál de ellas de repente araña un poco algo del Perú? Algunas. Pero es una brisa cuando hay o debería haber tormentas. De todos modos, es un síntoma. Por eso hay que mirarlo como un síntoma. Si uno lo ve fuera del contexto y discute como si eso fuera el fin del mundo o el comienzo del mundo, está equivocado. Es un síntoma. Es un síntoma de una crisis general del Perú. Ese es el síntoma. De una crisis del proceso político, una crisis de la Constitución, una crisis de la manera de organizar la sociedad, de organizar el poder. Es síntoma de esa crisis. Y en cuanto a síntoma hay que analizarlo específicamente. Pero yo creo que es un síntoma fundamentalmente de una crisis constitucional. No se resuelve con el referéndum, pero es síntoma de una crisis constitucional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se plantean cosas casi elementales, ¿no?, que han sido planteadas por muchísima gente. Por ejemplo, que los jueces no convencen por teléfono a ver cómo van a comprar a sus gente que viene a hacerles trámites. Este asunto de las cortes del Callao. Oye, hermanito, ¿cómo es? ¿La traes o no la traes? Allá que venga, que venga con su platita. ¿Y por qué se hizo esa intercepción telefónica? Porque estaban buscando narcotráfico, porque el Callao era salir del narcotráfico del Perú. Y encontraron a unos jueces de cuello blanco y fiscales de cuello blanco, ladrones completos, vinculados a esas bandas. Entonces la pregunta que se hace es, ¿cómo se mantuvieron ahí? Porque había un sistema de nominar a jueces y fiscales que es absolutamente equivocado, que está manejado por mafias. Entonces se plantea una pregunta en el referéndum: vamos a modificar para acabar ese sistema de nombramiento y generar uno nuevo, una Junta Nacional de Justicia. Eso es obvio, sí. No vamos a mantenerlos estos sinvergüenzas. Hay que sacarlos, hay que cambiarlos. Pero eso cambia el poder de la justicia, ¿no? Pero al menos, digamos, le rasguña un poco, la dificulta. Y hay que saludar, como se ha saludado, a estos fiscales, a estos jueces valerosos que están haciendo que aquellos que han saqueado al país en las últimas décadas estén ahora pagando sus culpas. Y desde aquí un saludo a esos fiscales que le han puesto la puntería y han puesto en la cárcel a Keiko Fujimori y han puesto de pies en la calle a Alan García por ladrones y por corruptos. Y ahí las pruebas están, ahí no es una calificación, no es un título, es una prueba de un proceso que está empezando y hay que hacer que vaya hasta el final. Pero de todas maneras,
Esta parte del referéndum ya es un puntito. Financiamiento de los partidos, segunda pregunta, que debe ser a través del sistema financiero. Bueno, ciertamente el fujimorismo dio un golpe de Estado. Fujimori dio un golpe de Estado, construyó una nueva constitución e hizo un sistema político basado en la corrupción. Vladimiro Montesinos dirigía el servicio de inteligencia, sacaba plata en narcotráfico, se la pasaba al grupo Colina para matar a los opositores y le daba a los congresistas sus coimas para poder mantenerlos en el poder. Ese era el sistema. Y se acumulaban con los empresarios. Los empresarios le daban plata para mantener a los partidos, a los parlamentarios, a los representantes. Ese sistema existía así. Ese sistema ahora está cuestionado, porque llevó a lo que ahora se ha generalizado. Ahora hay gente que dice: oye, hermanito, ¿quieres ser candidato a alcalde? No te preocupes, yo te pongo el carro, te doy la propaganda, pero tú después me vas a dar tal obra, tal obra, tal obra y tal obra. Se ha convertido en un negociazo. Han deformado absolutamente el sentido de la representación de la soberanía, de la representación del pueblo. Esa corruptela se instala con la instalación de la dictadura fujimorista como una dictadura neoliberal, con una nueva constitución y con estos sistemas, en los cuales la plata es la que manda. Y lo último, pues esto ya es un chiste colectivo, ¿no? Ya nos hemos ganado casi un premio mundial. O sea, resulta que uno de los capitostes del fujimorismo declara que sí, pues, que le dieron plata, pero esa plata se le dio a un señor. El señor está muerto. O sea que el Espíritu Santo le llegó y le trajo la plata. Eso no cree nadie, eso es una estafa. Pero todo eso ha salido. Eso se va a resolver en parte, con lo que está aquí, en parte, en el sentido de que los partidos no tienen que gastar plata a través de la propaganda, de la publicidad, porque eso tiene que ser un fondo que pone el Estado, es un fondo público, no dependen de eso. Empezar a cortar la obligación de hacer política en base a la plata que da el sector privado, pero eso no resuelve el problema. Eso también es una curita, es una hierbabuena para un dolor de cabeza. La reelección de los congresistas. ¿Qué está planteado en la reelección de los congresistas? Que los actuales no deben reelegirse. Todos los actuales, incluyendo al que habla y al anterior que habló. Para mí no hay problema. El problema no es de justicia o injusticia, el problema es cómo acabamos un sistema de corrupción que está establecido. ¿Cómo lo echamos abajo? Y si para echarlo abajo hay que cerrar el Congreso, que se cierre el Congreso, no hay ningún problema. Pero eso no resuelve el problema de la representación, porque no se va a cerrar el Congreso para que un grupo de militares o un grupo de ministros dirijan el país. Entonces viene el problema de fondo: cómo se construye la representación del pueblo, cómo se organiza la representación política. Entonces, en esos tres aspectos con los cuales el Nuevo Perú dice hay que votar, sí, en esos tres. Son pastillitas, no son soluciones. Son pastillitas ante una crisis más profunda. Pero al menos hay que poner la pastillita para que no se muera el paciente. Pero si nos quedamos en eso, estamos locos. Si creemos que la política se reduce a eso, estamos entregando nuestra capacidad efectiva de cambiar el Perú y de enfrentar lo que ocurre realmente en el país, que es una crisis del conjunto del régimen político, económico y social. No estamos ante cualquier crisis. De ahí que la cuarta pregunta, que es la pregunta que inventaron para la bicameralidad, que es para mantener la mayoría parlamentaria que tiene el fujimorismo, tratar de mantenerla. Hay que votar no para que no se mantenga esa mayoría, que no sirvió para nada, y que ahora ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Ahora entre ellos ya no saben bien si la Chihuahua es Chihuahua, si no es Chihuahua, cómo es aquí, que allá. Cualquier cosa está pasando en el Congreso. Entonces, el referéndum no es un tema de definición estructural del Perú, pero si por lo menos algunos jueces se mantienen y algunos fiscales también, que se mantengan y que sigan luchando, por lo menos. Pero ese no es el problema del Perú. El problema del Perú es la crisis del régimen que se tiene que cambiar con un cambio constitucional, con una modificación de la estructura del poder. Y esa modificación la tiene que hacer el pueblo, y solo la puede hacer el pueblo. No la puede hacer los gobernantes que están en ejercicio,
No la pueden hacer los que están negociando algunas cuotas de poder. La tiene que hacer el pueblo convertido en soberanía, en fuerza real de soberanía. Y uno dice, ¿eso existe o no existe? ¿Es un discurso buena gente? ¿Es una manera de levantar el entusiasmo? No. Miremos la historia. Cuando se habla de cambio constitucional, de cambio constituyente, no solamente es redactar un texto constitucional, es recuperar la esencia del país. Y tenemos las condiciones políticas para poder hacerlo. Fijémonos en esas condiciones políticas. ¿Qué ha ocurrido de hace pocos años a la fecha? ¿Qué ha ocurrido cuando echamos abajo a la dictadura fujimorista? Porque todo el pueblo se movilizó, la echamos abajo y de repente aparece un señor que dice: yo salvo el Perú, Toledo, yo lo salvo. Se salvó con sus 20 millones de dólares, con sus 4 suyos que se robó los nuestros, y está viviendo eso allá. Bueno, pero eso fue parte de la crisis. Salimos de una dictadura que echamos abajo, el pueblo echó abajo a la dictadura fujimorista, a la dictadura con Montesinos, a esa dictadura terrorista, vinculada al narcotráfico, dedicada al saqueo. A esa dictadura le echamos abajo, con sacrificio, con dolor, con fuerza, con democracia. Pero el presidente de la República elegido era un truán. Luego se va Toledo. ¿Y quién sube después de Toledo? Ya no se acuerdan. Resucita, el que ahora ha venido corriendo no de Uruguay, sino de la embajada de Uruguay. Él resucita y gana las elecciones. Y su partido está convertido en un partido para el saqueo, para el robo. Hay algunos apristas que yo conozco que todavía creen que Víctor Raúl sí hizo cambios, pero que el partido se ha pasado a otro lado. Lo respeto, pero la estructura del partido aprista es la estructura de una mafia. Y eso es lo que ahora se ha demostrado, se ha evidenciado. Ya estaba claro, pero ahora los fiscales lo han puesto con claridad. Y Alan García ha tenido que irse hasta Uruguay para que los uruguayos le digan no. Cuando en el Congreso yo le dije, en pleno debate, señores, ahí en Uruguay está en el Banco de Andorra la plata que ustedes han saqueado al Perú. No, que retire la palabra. ¿Qué va a retirarse? Es la verdad. Lo sancionamos. A ver, sancionen. Me sacan del Congreso 40 días. ¿Creen que uno nació para ser una persona pusilánime? No, el pueblo tiene su fuerza. Y las verdades establecen esa fuerza. Yo le dije, no, está claro. Ustedes son los que están. Además, yo no los he insultado. Yo no les he dicho que ustedes son lo que ustedes dicen. Ustedes nos dicen que somos terroristas, que somos cualquier, nos dicen cualquier insulto. Y no nos vamos a pedir que retiren eso porque ustedes están diciendo mentiras que todo el pueblo sabe que son mentiras. Pero lo que ustedes saben que son. Bueno, al final, ni siquiera le dieron un sitio en Uruguay. Y la banca de Andorra ya salió la plata. Y ahora ha salido que también el terminal portuario del Callao, que denuncié cuando lo entregaron, es parte de ese robo también vinculado a ese dinero. Entonces, está el segundo gobierno después de Toledo, segundo gobierno también embarrado. ¿Quién viene después? Ollanta Humala, que viene con la gran transformación. Yo he participado apoyando al gobierno de Ollanta Humala. Yo he participado en un grupo de Ciudadanos por el Cambio para el Alto, hicimos el programa de gobierno. Y Ollanta Humala lo traicionó inmediatamente. No solamente con la hoja de ruta, le dio el poder del Ministerio de Economía a la gente del Banco de Crédito. Hizo su alianza con el Grupo Romero y traicionó uno tras otro. Y luego ya se metió en los otros negociados. Y terminó en un gobierno fracasado. Termino Ollanta Humala y ¿quién viene? ¿Quién viene? ¡Papá Noel! Papá Noel se disfraza, hace sus chistes y dice yo soy de aquí, que allá, y termina ganando las elecciones. A mí me hizo un juicio Pedro Pablo Kuczynski por denunciarlo por querer entregar el gas y el petróleo del Perú a los chilenos. Me hizo un juicio y yo le gané el juicio.
Y cuando ya Kuczynski era docente universitario solamente y me quiso cobrar por penalidad del juicio todo mi sueldo universitario por los siguientes 50 años. Era una cosa de risa. Bueno, cuando Kuczynski ya entra a la presidencia y se arma la comisión investigadora de los delitos que se habían comprobado, yo publico una cosa que se llama el expediente PPK. Esto es porque había estudiado los negocios de Kuczynski. Tenía dos empresas con las cuales hacía, dupleteaba. Una hacía un trabajo y la otra cobraba. Una hacía un trabajo y la otra cobraba. Entonces con eso los fujimoristas dijeron que es el momento de tomar nosotros el gobierno. Lo vacamos a Kuczynski y tomamos nosotros. Al primer año lo sacamos a Kuczynski y tomamos al gobierno. Pero era evidente que no iba a ocurrir eso. Porque los que estaban con Kuczynski no iban a renunciar. Porque era evidente la prueba. Kuczynski es el que tuvo que ser, él mismo tuvo que autorrenunciarse. Entonces, lo que tenemos ahora en el Perú es una crisis de régimen estructural. Ese concepto tenemos que apreciarlo. No solamente estamos en la crisis política del gobierno, en la crisis política de un grupo de sinvergüenzas que han robado en el gobierno, en la mayor crisis de la historia del Perú después del saqueo del Huánuco y de otros saqueos históricos, en la mayor crisis de esas, sino que estamos además en un momento donde las condiciones como se está desarrollando el Perú no pueden seguirse dando. Bien lo ha explicado mi amigo Horacio Ceballos, hijo de ese gran dirigente Horacio Ceballos. Y es que aquí, en el Perú, tenemos una herencia colonial. La conquista colonial ha hecho que en la historia del Perú, Túpac Amaru no exista. El comienzo de la independencia del Perú, de nuestra existencia como nación, de nuestra vida como comunidad integrada para tener un futuro común, la pusieron los españoles supuestamente. Empieza con la colonia y se continúa luego con los terratenientes establecidos por los conquistadores. Y luego los terratenientes, cuando viene la independencia, se convierten en el estado de los terratenientes, que sobreexplotan a los campesinos y explotan al resto de la sociedad peruana. Y ese estado terrateniente era ajeno a lo que requería el Perú. Lo que quería es exportar algunas cosas para negociar. Y luego reemplazado por un grupo de personas que se dedican a controlar la Fuerza Armada, el Estado, y a explotar a los campesinos que producen las condiciones agrícolas de exportación y las riquezas mineras y petroleras que tenía el Perú, y a controlar los bancos. Esa es la burguesía intermediaria, la burguesía financiera. Que tampoco es muy grande esa burguesía, siempre fue una burguesía oligárquica raquítica, que vivía del capital extranjero y que se ufanaba de manejar el poder desde un café que había ahí en la Plaza San Martín, y de ahí cambiaban ministros. Bueno, esa estructura del poder en el Perú ha quebrado, porque ha quebrado la base colonial como se manejaba el país. Ahora una mayoría política y social en el Perú que reclama que se gobierne de otra forma. Eso es lo que está pasando. No solamente está pasando que hay unos jueces y fiscales que están metiendo presos a alguna gente. Está pasando que en el país hay una mayoría nacional que reclama que se organice de otra forma el Estado, que se rompa con la colonialidad del poder. Esto es, que se acepte nuestra base civilizatoria andino-masónica, que se acepte nuestro reconocimiento fundamental. ¿Cómo es posible que se esté queriendo invertir cantidad de dinero para traer trenes por la costa, traer barcos con alimentos? O sea, vamos a alimentar y a vivir de productos de fuera, quebrando la agricultura nacional, quebrando la agricultura comunera, creando la agricultura que es la que nos da de comer y además puede dar de comer a América Latina y al mundo. ¿Cómo es posible que se quiera levantar la Amazonía, no solamente haciendo un inmenso impacto ambiental mundial, sino destruyendo la base civilizatoria amazónica del Perú, que lo tenemos desde antes de los incas y que tenemos ahí riquezas inigualables? Bueno, eso es lo que quieren hacer ahora, eso es lo que están pretendiendo hacer. Entonces, estamos en un momento donde quieren recuperar una base colonial del manejo de la estructura económica del Perú. Aquí en el sur, ¿acaso no es verdad que el gasoducto surperuano fue objeto de una inmensa negociación, un negociado, que elevaron el precio, se lo llevaron y se pagaron entre ellos, compraron los tubos, están ahí tirados, y ahora lo que quieren hacer es, en vez de sacar el gas de Camisea, de traerlo al sur, de tener dos plantas petroquímicas, de desarrollar el gas para poder llegar a uso domiciliario, uso industrial y sus diversos usos, como lo ha hecho en Bolivia Evo Morales. Evo Morales ha logrado en Bolivia
construir no solamente esas ventajas del gas, sino tiene 2 plantas petroquímicas, le exporta productos petroquímicos a Argentina de otra parte y lo exporta también por el Pacífico. ¿Y aquí en el Perú? Nada. Aquí en el Perú quieren robarse eso para llevárselo de gratis, hacer negocio en otro lado, y eso lo está haciendo el gobierno de Vizcarra, lo está haciendo los gobiernos de los últimos años. Eso está en crisis. El sur del Perú tiene potencialidad agropecuaria que requiere fertilizantes, que requiere productos para poder envasar sus bienes, que requiere capacidades de vincularse a los grandes mercados. Eso es una exigencia del país. Es una exigencia no solamente política, sino constitucional. Esto es recuperar la propiedad real de las comunidades campesinas. No puede ser que el sur del Perú se dedique a la minería y a la exportación de algunos productos específicos que se traigan acá, se componen y se llevan para otro lado. Y el resto de la producción del sur del país aparece quebrada. Igualmente pasa en el norte y pasa igual en la Amazonía. O sea, el problema constitucional no solamente son derechos, algunos derechos, como bien se ha señalado en la primera exposición, derechos fundamentales que deben estar inscritos y reconocidos, pero también en la propia organización del territorio, de la producción, del espacio social, de las condiciones de vida. Recuperar eso y recuperar nuestra base andina amazónica, nuestra base originaria como nación, es enfrentar a ese síndrome colonial. Pero además de esa exigencia, un cambio constitucional requiere cambiar también la conducción del ejercicio del poder. ¿Quiénes han tenido el poder en el Perú? Ya no hablemos de la época de la colonia. En la independencia, cuando empezó la primera gesta independentista fue Túpac Amaru y lo mataron a él, pero han dicho, volveré, seremos millones. Y ya volverá Túpac Amaru. Pero luego lo que ha habido son latifundistas, o gente que ha querido aprovechar, como con la época del Guano y otros más, aprovechaban el Estado para volverse ricos. Entonces, esa estructura de poder ha construido un poder, un Estado terrateniente, manejado por los terratenientes, que fue casi todo el siglo XX, parte del siglo XIX y del siglo XX, hasta que vino el gobierno militar de Blasco Alvarado y recuperó las tierras y las distribuyó de otra forma. Y hizo una reforma agraria. Uno puede discutir varias cosas de la reforma agraria, pero fue una reforma agraria que le quebró la espinosa a la oligarquía terrateniente y acabó con ese sector, que es un sector antinacional. Entonces ya no hay ese sector, pero ¿ha sido reemplazado por quién? Ha sido reemplazado por las mineras, que sacan mineral, ha sido reemplazado por alguna gente que hace otro negocio, como por ejemplo la cocaína. ¿Cuál es el principal producto de exportación del Perú? ¿La harina de pescado? No, tiene otro nombre, cocaína. ¿Dónde se produce? ¿En la fábrica de nosotros, en nuestras casas? No. Se produce en un solo sitio, principalmente, no exclusivamente, el BRAE, que es el valle del río Ene y Apurímac. Y ahí hay 2 sitios, 2 formas de entrada, 2 carreteras para entrar, ambas manejadas por la Fuerza Armada. Por ahí entra y sale los insumos y la cocaína, además de los aviones. Y somos uno de los principales exportadores de cocaína del mundo. Con Colombia nos hacemos la competencia. ¿Y por dónde sale la cocaína? ¿Por qué quieren capturar a esos jueces y fiscales? ¿Porque estaban investigando por el chuponeo telefónico? ¿Qué cosa? Aquí estaban investigando a esos apristas que hicieron negocio con la droga. Querían ver ahí. No llegaron a los jueces de casualidad. Llegaron de casualidad, querían buscar a los que exportan cocaína por el Callao. Imagínate, por el Callao. ¿Y cómo exportan la cocaína por el Callao? Preñan a los contenedores y meten ahí la cocaína. Pero fundamentalmente, los barcos van unos buzos y pegan en la parte de abajo unas cosas así grandes llenas de cocaína. ¿Se imaginan un país del mundo que su marina deje que haya un buzo que se meta ahí con una cosa rara y lo ponga debajo de un barco? Puede ser una bomba, puede ser una locura. Es impresionante el peso que tiene la cocaína en el Perú. Se produce como si nada ocurriera. Y es la principal forma de lavar dinero en los bancos. El negocio financiero de nuestros bancos peruanos está ahí. Tenemos que enfrentar a la droga. Por ejemplo, López Obrador está enfrentando claro a la droga, pero no está haciendo locuras. Le está diciendo en un momento, nosotros manejamos la frontera. Nosotros no vamos a permitir la barbaridad que ustedes hacen. Ustedes hablen con su mercado. Se hablen como Estados Unidos. El problema de ustedes, no es esto. Aquí nosotros no tenemos que asumir el problema, es decir, no tenemos que agarrarnos a balazos por todos lados a ver quién hace cocaína. Tenemos que cortarle a Estados Unidos el abastecimiento de cocaína.
Debemos cortar ese mercado. Y con eso tenemos que hacer una política de producción agraria que haga que las comunidades campesinas produzcan alimentos, se diversifiquen y puedan producir para el Perú, para América Latina, para el mundo. Y tenemos ahí unas ventajas impresionantes. Entonces, una forma del poder tiene que ver también entonces con el tema de esta vinculación con los países. Ahí hay otro elemento clave. ¿Cuál elemento más tiene que ver con el poder? La manera como se organiza la representación política. ¿Qué cosa es la representación política? Los partidos, pero también son los figurones, también forman parte de la representación política los medios de comunicación. Ahora, quien no está en un medio de comunicación no existe. Un candidato a alcalde que no aparezca en un medio de comunicación no es candidato a alcalde, ya, se acabó, nadie va a votar por él. Sus amigos, su familia. Entonces los medios de comunicación ponen y sacan porque ahí es su negocio. Entonces, ahí se ha convertido en una estructura del poder a los medios de comunicación. Y como ahora están las redes electrónicas, crean opinión pública fácilmente. Entonces, eso también hay que cambiar. Entonces, una modificación constitucional indispensable, urgente y necesaria, tiene que cambiar todas esas dimensiones. No estamos ante un simple cambio de un texto constitucional, estamos ante un cambio de relaciones de poder. Y solamente se puede hacer si el pueblo está organizado, si los trabajadores están organizados, si los campesinos están organizados, si las comunidades campesinas siguen existiendo como tales y peleando por sus derechos, si los asentamientos humanos, los pueblos jóvenes pelean por sus derechos y sus reivindicaciones, si las cooperativas de todo tipo pelean por sus derechos y están organizados. Esa es la forma de construir en el Perú un poder de ciudadanía. Ese es el poder real de la ciudadanía. Eso supondrá también que haya partidos políticos, que haya fuerzas políticas, etcétera, etcétera, con programas claros de transformaciones. Y la derecha oligárquica, la derecha pro-norteamericana, esta derecha que gobierna el Perú, cualquiera que sea quien sea el presidente o quien sean los ministros, esta derecha que maneja desde el poder financiero el Perú, que es la derecha plutocrática financiera, que es la que domina el Estado peruano, sabe que ahora la crisis de régimen tiene una perspectiva clarísima, clarísima. Dicen otra cosa por los periódicos y cuentan otra cosa, pero en sus tertulias, en sus conversaciones privadas, se mueren de miedo. ¿Sabe por qué? Porque resulta que no tienen candidato, no tienen respaldo. ¿Quién lo va a respaldar? Ya intentaron en las últimas elecciones inventar candidatos, a ver si encontraban a alguien. Encontraron algunos, pero a nivel municipal. A nivel general, ¿están desprestigiados que lo van a presentar a Toledo nuevamente? ¿Se va a presentar a Alan García? ¿Se va a presentar a uno de estos partidos que todos están ya en proceso de ser condenados por corrupción? ¿Saben cuál es el temor grande que tienen? Es que el pueblo empezó a organizarse. Los sindicatos están fuertes. Ahí está la CGTP como el Comando Nacional Unitario Lucho movilizándose por todo el país. Ahí están los trabajadores estatales peleando por sus derechos. Ahí están los campesinos peleando por sus derechos por la tierra. Eso está ahí. No sale en los periódicos, no sale en la televisión, pero existe. Funciona, activa. Nos falta cohesionarla, nos falta organizarla, nos falta juntarla. Y esa fuerza no solamente tiene una fuerza política de reclamo, tiene una fuerza constitucional. Requiere un cambio de la Constitución para que pueda ejercerse su gobierno. ¿Qué cosa cambia la Constitución? Un tema clave. Las comunidades campesinas están condenadas casi a la miseria. Son una bastión fundamental, no solamente de la herencia civilizatoria del Perú, sino de la base agraria del Perú, que tiene que ser reconocida. En vez de dar la plata a los privados para que vean cómo inviertan, hay que dar plata a las comunidades campesinas para que produzcan la alimentación que requiere el Perú y que se puede exportar al mundo. Y así, cantidad de cosas. Tenemos una fuerza inmensa. ¿Qué otra fuerza hay? La fuerza de las regiones. Están sueltas. Con el sistema electoral que han inventado y que han puesto, está llena de ladrones. No digo que todos sean ladrones, yo no generalizo. Pero sí han creado un sistema por el cual, para llegar a tal, con tal, se arregla, se pone, y el que llega bien y no es ladrón, lo engañan, lo estafan, o si no lo convierten en ladrón, o le paralizan el gobierno regional, o gobierno municipal. Y para las campañas dicen, bueno, hermanito, ¿cómo es? ¿Cuánto hay? ¿Dónde es el asunto? ¿Cómo arreglamos? Mira, después te doy esta obra, ¿cómo me das? Ese sistema de cambiarlo. Para eso requiere un gran movimiento político social que cambie esa estructura básica del poder. Entonces en el Perú hay que cambiar la estructura productiva para hacerla más agraria, alimentaria, más en sostenibilidad ambiental,
mejor de producción pesquera, de mejor de transformación industrial, de cadenas productivas. Esas posibilidades el Perú las tiene, las tenemos. Tenemos experiencia, habilidades y potencialidades que empiezan a despuntar y nos ahogan, pero que están ahí y que pueden desarrollarse. Y tenemos también organización social. ¿O no existen las organizaciones sociales? Una cosa es que los periódicos no la mencionan y otra cosa es que no existen. A veces están un poco dormidas, a veces están quedadas, a veces hay problemas de liderazgo. A veces los líderes se pelean, todos quieren ser líderes al mismo tiempo, cuando podrían ser o líderes compartidos o alternar. O cambiar el liderazgo, y mejorarlo. Pero que hay un pueblo luchador en el Perú, está ahí, está combativo. La derecha tiene sus encuestas, sabe que en este momento hay una polarización entre dos fuerzas. La derecha, para mantener el sistema neoliberal impuesto con la constitución actual, impuesto por los gobernantes actuales, impuesto por la clase dominante actual, o darle paso a un gobierno elegido democráticamente por el pueblo, con una mayoría propia, que haga un cambio constitucional y que enrumbe el país realmente a una transformación revolucionaria, a recuperar el Perú para los peruanos, a darle una perspectiva de cambio, a una transformación social, una perspectiva socialista, una perspectiva humanista, democrática, le puedo poner muchas palabras, pero recuperar el Perú para los peruanos. Y eso ya no es un sueño, ese es el desafío del Bicentenario. En las próximas elecciones generales, la derecha es más consciente que nosotros mismos de qué es la disputa. ¿Por qué creen ustedes que la derecha está asustada con Verónica Mendoza? Porque Verónica Mendoza no tiene plata. Verónica Mendoza es un movimiento al cual participo, el Movimiento Nuevo Perú, que somos buenos muchachos, yo soy un poco mayor, pero todos trabajamos con buen ánimo, hay otra gente más. Hemos juntado en las elecciones municipales con gente de izquierda en varios lados, hay varios grupos de izquierda, pese a la dispersión, aparece una fuerza de izquierda y Verónica Mendoza aparece en las encuestas de ellos, no las nuestras, de ellos, con 24%, 25%, sin pagar plata en los periódicos para que le hagan publicidad, sin hacer campaña de publicidad. O sea que hay la búsqueda del pueblo de una alternativa de cambio. ¿Y a quién va a poner la derecha? ¿Va a inventar un Bolsonaro como en Brasil? ¿Un fascista que dice que a los negros hay que matarlos por ser negros? ¿Un racista imperdonable? Eso va a buscar la derecha. Ya están especulando, ejercitándose como el mundo, ¿no? Que dicen barbaridades a ver si así pega. Pero no, la mayoría del país está en condiciones de decir que estamos en una crisis de régimen, ¿no? Que el régimen antiguo se vaya y empecemos un régimen democrático, popular, de transformaciones, realmente de soberanía. Esa disyuntiva, estimados amigos, no es una disyuntiva teórica, no es una construcción para poder decirles vengan a mí, organicémonos juntos porque esta es la perspectiva, no. Eso la misma derecha lo reconoce, sabe que eso es así, está asustada, no duerme. Quiere inventar pretextos para impedirlo. Pues no tiene en la mano. Y por suerte para nosotros, en medio de esa disyuntiva, es que aparecen las fuerzas moralizadoras y democratizadoras, ¿no? Aparece gente que nunca ha estado en la política y dice, oiga, no puede seguir esto así, pues. Entonces ahí están los fiscales. Los fiscales no corresponden a una línea política. Los fiscales corresponden a un sentido elemental de moralidad de una patria. Nos están saqueando el país, no puede ser. Vamos a denunciarlos. Solo eso en el Perú. Como decía Alfonso Barrantes Lingán, ser honrado en el Perú ya es ser revolucionario. Eso es lo que nos está mostrando la vida. Y ese es el cambio que se avecina. Preparémonos para ese cambio. Ciertamente, y con esto termino, una preparación clave es tener un marco constitucional. Tener una clara perspectiva constituyente. Pero la perspectiva constituyente no solamente es tener un libro con artículos constitucionales, es tener un concepto de cómo manejar la política, el Estado, organizar la sociedad, plantear las políticas internacionales, plantear los acuerdos, buscar que la gente se una, se conjugue. Yo creo que esa posibilidad la está dando la propia población. Yo estuve hace poco en Cusco, en el Colegio de Ingenieros, en una reunión amplia de todos los sectores de Cusco, y acabo de estar aquí nomás en la parte de playa de Moquegua, en Hilo,
viendo un tema, como el cual quiero terminar, porque para mí es una de las batallas claves para la lucha del Bicentenario y para la lucha política que se avecina. Es que quieren cambiar todo el sur del Perú. El gobierno de Vizcarra, presionado por los propios neoliberales y por el negocio que hay, quieren hacer que el sur peruano se convierta sobre todo en un sur minero, al cual le den facilidades para extraer el mineral. Entonces, en vez de tener un ferrocarril que saque el mineral desde Antahuayla, desde la zona donde está ahorita concentrado el cobre, de las Bambas, en vez de un tren que ha debido hacer, le han dado camiones a una gente y hacen su negocio con los camiones. La mitad son de Kuczynski y de Piñera, la mitad de esos camiones. Y otros los dan por ahí, que lo que hacen es estar destruyendo la agricultura y quieren acabar con la agricultura del sur peruano. Le bajan los precios, le quitan las posibilidades de inversión y quieren generar mayor producción eléctrica quemando gas. El gas de Camisea que exportamos, en vez de hacer el gasoducto surperuano, quiere que venga un ducto por la costa para el nodo energético, producir más energía para las zonas mineras. Entonces quieren convertirse en un país exportador minero y que las inversiones todas vengan con su yapa. Esto es, vienen con su yapa porque le van a dar tal obra, tal obra, tal obra, y además le dan el financiamiento, además le permiten endeudar al país para que se financien, y además le permiten lo que inventó Kuczynski, el adelanto de obra, y te pago por lo bajo tanto, y así es. Eso lo quieren hacer. Y el sur del Perú, que está en unas condiciones de poder sacar adelante un gran esquema productivo, agrario, comunal, y agrario también familiar. Aquí el amigo Ceballos es un entusiasta promotor de un tipo de agricultura que es la que corresponde hacer en el caso de Arequipa. Una agricultura pequeña y mediana, pero bien organizada, con potencialidades. Hay tierra, hay agua, hay potencialidades. Todo el sur peruano puede ser un sur con otra base productiva. Si no conquistamos eso, lo que quiere la derecha es hacer un sur básicamente minero, lleno de pobres, que sobrevivan como puedan. Y que las condiciones del sur se garanticen por la vía de la represión militar o del control militar. Eso es lo que quiere hacer. Y que los recursos básicos, que son dos recursos, no solamente uno. El gas significa petroquímica. Evo Morales tiene ya 2 petroquímicas que ha construido, 2 petroquímicas, el gobierno de Evo Morales. Totalmente muy buena. Y lo ha hecho además con inversión de los alemanes, no de los rusos o de los chinos, de los alemanes, sin problema. Y tenemos además el litio que es una materia prima fundamental para las próximas décadas, porque va a permitir una generación de corrientes eléctricas a precios muy baratos, y todos los sistemas ahora que se mueven por los sistemas electrónicos que requieren mucha electricidad, ahí van a tener una fuente. Los carros funcionarán con litio y muchas cosas más. Bueno, y el litio lo quieren entregar el litio, quieren entregar el cobre, quieren entregar la materia prima, quieren acabar con la agricultura, quieren talar los árboles de la selva. Eso quiere hacer el sur y dejarlo sin gas y sin petroquímica. Ese es un tema también constituyente, porque ahí se está constituyendo una sociedad regional, se está firmando una sociedad regional, y hay que pedirle a los alcaldes, a los presidentes regionales, a todos los que tienen cargos y a las universidades, porque yo estoy seguro que hay que plantearlo, y creo que los jóvenes tienen que ser la cabeza de esa lucha, porque los jóvenes están peleando contra la corrupción, y la peor de las corrupciones es matarle a una población y a un pueblo su posibilidad de desarrollo. Esa es la peor de la corrupción. Y el sur del Perú tiene esa amenaza. Entonces, el proceso constituyente no es solo cómo redactamos la Constitución. Hay que redactar una Constitución, pero para redactarla hay que hacer que se convoque una Asamblea Constituyente. ¿Cuándo será el momento de convocarla? Depende. De repente gana Verónica Mendoza, ganamos el gobierno y se convoca la Asamblea Constituyente. De repente hay una crisis política y se convoca una Asamblea Constituyente. De repente. Eso no se puede predecir. Pero se requiere ir a un cambio constitucional normativo. Pero desde ahora se requiere saber para qué tipo de país. ¿Qué tipo de país queremos constituir? Ya no van los sindicatos, no van las comunidades, no van los pueblos jóvenes, ya que todo el mundo vea cómo consigue su préstamo y de esa manera le paga al banco. No. Se requiere organizar a la sociedad. Y esa organización es lo que constituye la fuerza constituyente básica del Perú. La derecha no la tiene.
no la va a tener. La derecha está desprestigiada. Por más que haga esfuerzos, por más que invente aquí unos Bolsonaros de truco, no le va a salir. Estamos en posibilidades y en el desafío, no de aquí a 20 años, en las próximas elecciones generales, de tener las posibilidades de unir a todo el pueblo con una alternativa democrática, política, de transformación, para derrotar a la derecha, recuperar el país para los peruanos y tener un gobierno que se base en nuestra capacidad civilizatoria andino-amazónica y que organice un Estado realmente democrático y constitucional basado en el poder de los ciudadanos. Yo espero que Arequipa, que siempre ha sido un baluarte de esas luchas, lo siga haciendo, y estoy seguro que lo seguirá haciendo, porque se avecinan momentos complejos y difíciles para el país. No de violencia, nosotros no estamos por propiciar la violencia, no estamos para empezar a tirar piedras y quemar gente, no. Estamos seguros que tenemos la mayoría del país de nuestro lado en una votación democrática limpia. Pese a todo lo que no quieran hacer, sabemos que podemos ganar esa elección. Lo que tenemos que hacer ahora es organizarnos para ganarla. Y organizarnos con una propuesta constituyente, decirle al pueblo, no solamente queremos llegar al gobierno a ver cómo nos repartimos los cargos, queremos llegar al gobierno para cambiar el Perú, con estas condiciones. Tal cosa para la agricultura, tal cosa para las comunidades, tal cosa para los sindicatos, tal cosa para la organización de las ciudades, tales para los jóvenes, tales para las mujeres, todos los derechos básicos, fundamentales, reconocidos. Esa tiene que ser la propuesta constituyente central sobre la cual es derrumbarnos para los próximos años. Espero que nos seguiremos viendo porque la lucha está en curso y estoy seguro que nos seguiremos viendo y iremos evaluando en cada oportunidad cómo estamos avanzando, cómo logramos avanzar. Y estos jóvenes a los cuales quiero saludar, espero que estén justamente en la primera fila de esa batalla, porque ellos tienen una inmensa responsabilidad histórica de participar junto con todo el pueblo peruano en desatar estos nudos que nos han amarrado en estos largos años y más bien ahora lograr que se unifique el pueblo y que podamos decir, como quería José Carlos Mariátegui, peronizamos el Perú. Logramos hacer que la patria hermosa por la cual luchó Javier y por la cual dio su vida sea al fin una realidad. Y creo que desde Arequipa y todo el país podemos lograrlo. Muchas gracias. Agradecimiento al compañero Manuel Damer por esa excelente exposición, pero también ese excelente llamado y ese vital llamado a que nosotros tomemos ya cartas en el asunto, tomemos lo que se dice acción para cambiar la situación en la cual estamos viviendo. Como ya estamos prácticamente sobre el límite de la hora, solamente vamos a permitir 5 preguntas del público con 1 minuto. Compañero José del Carpio.